Ahora vamos a revisar el siguiente problema. Dice el problema, lo voy a escribir acá, con los datos de la tabla, calcule la conversión cuando los reactores de flujo pistón de volumen 1 igual con 0.551 serían metros cúbicos, y volumen 2, el otro reactor PFR de volumen 2 igual con 1.61 14 61 4 metros cúbicos, coma, son colocados en paralelo como se muestra en la siguiente figura. El flujo molar es dividido equitativamente. Entonces necesitamos la conversión de cada uno de los reactores y también la conversión global. Entonces igual también vamos a utilizar los mismos datos que venimos usando para la reacción de isomerización. Entonces vamos a tener un reactor de 0.55 y vamos a tener un reactor de 1.6. entonces tendremos un reactor pequeño que sería el de 0.55, sería un tubo, o incluso podrían ser del mismo diámetro, nada más que más largo, y tendríamos un reactor de ¿cómo no hice esto con el otro, no? Con los anteriores, pero bueno. Podríamos tener un reactor, digamos, más largo. No, bueno, no más largo, entonces se ve feo. Vamos a hacerlo más grande. Entonces tendríamos dos reactores, un PFR, dos PFRs de diferente volumen que vamos a estarlos colocando en paralelo. Entonces para paralelo tendríamos la entrada, de ahí pasa por un mezclador, ¿sí? Pasa por un mezclador y se divide el flujo de manera equitativa. La primera parte del flujo va al reactor número 1, la segunda parte del flujo va al reactor número 2 y después de ahí salen los flujos. Y como nos piden la conversión global, entonces suponemos que dichos flujos se vuelven a juntar. Entonces tenemos esto. Vamos a ponerle sus datos. Este sería FA0, este sería FA0 sobre D2, FA0 sobre D2, este sería de volumen de 0.55 metros cúbicos y este sería de 1.61 metros cúbicos. Saldría la conversión X1, saldría la conversión X2 y también aquí calcularíamos la global. Ok, entonces ya tenemos esto. ¿Cómo resolvemos esto? Pues vamos a utilizar los mismos datos que utilizamos para el reactor PFR, para el reactor CCTR, para la isomerización. Entonces, de hecho sería esto mismo. Incluso podríamos copiar todo esto que teníamos en el ejercicio anterior, ¿sí? Que sería XA, la rapidez de reacción y la rapidez de reacción dividida entre 0, nada más que no se copiaron las fórmulas. ¿Sabes qué? ¿Sabes qué es lo que faltó? Faltó FA0 sobre 0.4, FA0 sobre D menos RA. ¿Sí? Y
Bueno, quiero cambiar este dato para acá. ¿Sí? Entonces serían 0.4 y esto sería para todos. Y borrar este y ponerle FA0 sobre D2. Esto es entre paréntesis sobre D menos rapidez de reacción otra vez. Sobre D menos rapidez de reacción. Y ahí estaría. Ok, entonces esto nada más sería dividir este flujo entre D2. Ya. Ok, entonces, ¿cómo calculamos el volumen? ¿Sí? Tendríamos que irnos a la fórmula de un CCT, no, un PFR. Un PFR. Y la fórmula de un PFR nos dice que es volumen 1. Volumen 1 va a ser igual a FA0 integral. Puede ser de varias formas, integral de FA0 sobre D menos RA de X1, no, de 0 a X, dice, de 0 a X de dB, en dx. Esa sería mi fórmula. Pero aquí igual también no conozco a X y no conozco FA0 sobre D menos RA. Entonces tengo dos variables para calcular el volumen. Claro, para el primer PFR, la fórmula sería 0.55 integral de 0 a X de FA0 sobre D menos rapidez de reacción en dx, pero igual no conozco, o bueno, sí conozco los datos de FA0 sobre D menos RA, pero no conozco hasta dónde me voy a detener en x, entonces tengo que ir iterando hasta que llegue a un valor de 0.55 y entonces esto lo calculo por el método del trapecio. Este sería para el número 1 y para el número 2, para el PFR número 2 sería lo mismo, nada más que cambiaría el volumen. Ahora tendría 1.61 integral desde 0 a x de FA0 sobre D menos rapidez de reacción en dx. Ok, entonces no puedo resolver esto de este lado. Entonces a fuerzas necesito integrar numéricamente e ir calculando los volúmenes, digamos, primero a 0.1, a 0.2, a 0.3 y de ahí ya ir viendo o calculando más o menos a qué conversión llegaríamos. Si es una conversión que está entre los valores, digamos, de 0.1 y 0.2, tengo que calcular lo intermedio interpolando. Entonces, voy a utilizar el método del trapecio para todos los datos de una vez. ¿Sí? Entonces sería calcular las bases y las alturas promedio. Alturas. Ajá. Entonces, la gráfica sería siendo la misma, sería esta gráfica. ¿Sí? Va desde 0.8 hasta 4. De FA0 sobre la mesura. La vamos a dejar aquí nada más. Entonces, primero calculamos las bases, que sería la base, la conversión actual menos la anterior. Con eso calcularíamos las bases. Y lo haríamos para todos estos datos. Entonces este serían entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos, entre estos dos valores, entre estos dos valores, y me hacía falta una. Me hacía falta esta. Entonces las bases casi todas son de 0.1 menos estas que son de 0.2 y las alturas promedio igual también sería promedio de a FA0 sobre D menos RA, que sería el promedio de estos dos valores, después el de estos dos, después el de estos dos, ¿sí? Porque voy calculando alturas promedio. Ya sabemos cómo calculamos las alturas promedio y por qué, ¿sí? Porque son rectángulos. Entonces eso ya no lo voy a explicar, ¿sí? Entonces de aquí calcularíamos el volumen
pero de cada uno de los rectángulos, entonces sería multiplicar las bases por las alturas. Y aquí tendría el volumen de cada uno de estos. ¿Sí? De cada uno de los rectángulos que se forman. Entonces aquí digamos para una conversión de, aquí voy a poner para una conversión de 0.1 voy a necesitar tal volumen, para 0.2 voy a necesitar tal volumen, hasta 0.8, ¿sí? Para 0 pues obviamente no necesito ningún volumen porque no voy a tener ninguna conversión, entonces comenzaría con 0.1, después seguiría, bueno, serían todos estos datos, 0.1, 0.2, 0.4 hasta 0.8. ¿Sí? Serían todos estos valores. Estos serían los valores de conversión y estos serían los valores de volumen que voy a necesitar. ¿Sí? Pero digamos, para el primero sería este. ¿Sí? Sería solamente el primer volumen. ¿Por qué? Porque esta les decía que voy a utilizarla. Porque digamos, para el primero necesita esta área bajo la curva. Ajá. Pero para llegar a una conversión de 0.2 necesito este volumen anterior más de 0.1 hasta 0.2. Entonces, digamos como que voy necesitando los valores anteriores. Entonces el volumen podría identificarlo como un volumen acumulativo. Por ejemplo, para 0.4 necesito el volumen de 0.1, 0.2 y ahora el de 0.4. Entonces tendría yo que tener todos estos volúmenes para llegar a una conversión de 0.4. Entonces no solamente necesito estos volúmenes actuales, sino los anteriores a partir del segundo. Entonces sería el volumen anterior más el volumen actual. ¿Sí? Y a partir del segundo dato ya puedo utilizar esta fórmula. ¿Ok? Entonces ya tendría yo mis valores de volúmenes contra conversión.